Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Una campaña de información para incitar a un conflicto. Eso es lo que estamos viendo en varios medios internacionales sobre la situación en torno a Ucrania, Rusia y la OTAN. Los titulares de la guerra que no ha ocurrido, pero que según varios medios tiene hasta fecha de inicio. Manipulación mediática, declaraciones de amenazas, incitación a abandonar Ucrania ante el posible ataque de Moscú. Hoy le contamos qué hay detrás de la campaña mediática contra Rusia. Esto es Justo en la Diana. Como les decía al inicio, aquí tenemos dos escenarios. Por un lado, los pasos diplomáticos que ha dado Moscú con los implicados en estas tensiones y por otro, cómo cuentan algunos medios lo que está sucediendo. Vamos a revisar algunos titulares que reflejan esta situación. Por ejemplo, la página web de CNN en español. Luego de la reciente llamada entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, CNN puso el siguiente titular. Estados Unidos emite llamada de emergencia sobre posible invasión de Rusia a Ucrania. En el trabajo periodístico se explicaba que Biden había hablado con los socios de la OTAN y que no descartaban medidas más fuertes si Rusia invadía Ucrania, pero no dice en ningún momento detalles de la llamada telefónica ni la postura de Rusia planteada públicamente por Putin de que no desean iniciar un conflicto. Esto es lo que más vemos, suposiciones y amenazas. Vamos a revisar ahora otros medios. Unos días antes, Bloomberg publicó erróneamente en su página web el titular, ya lo veíamos, Rusia invade Ucrania. Si bien lo borró unos 30 minutos después, la publicación fue seguida por una declaración de error en la que Bloomberg dijo lamentar profundamente el fallo, al tiempo que se justificó afirmando que preparan titulares para muchos escenarios. Vamos a continuar revisando portadas. The Washington Post publicó recientemente que Estados Unidos no ha verificado la retirada de las tropas rusas de la frontera con Ucrania a pesar de las afirmaciones de Moscú. En un discurso nacional desde la Casa Blanca el pasado martes, el presidente Biden dijo que Estados Unidos aún no ha determinado que algunas unidades militares rusas se estén retirando de la frontera de Ucrania y regresando a sus bases, a pesar de las afirmaciones de altos funcionarios rusos. Aunque las imágenes del repliegue fueron publicadas por Rusia, Estados Unidos siguió negando que eso estuviera pasando. Ahora quiero mostrarles algunas polémicas declaraciones de Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, quien instó la semana pasada a todos los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en Ucrania a salir del país inmediatamente. Queremos ser totalmente claros ahora. Cualquier estadounidense que esté en Ucrania tiene que abandonar el país inmediatamente o en un máximo de 48 horas. No podemos predecir el futuro, no sabemos exactamente qué va a suceder, pero el riesgo es suficiente y el peligro es inmediato, lo que requiere de prudencia. Quien se quede asume el riesgo, sin garantías de que haya otras opciones para retirarse y sin la posibilidad de que militares de Estados Unidos realicen una evacuación en caso de un ataque de Rusia. Ya lo escuchaban, el riesgo es inminente. Se calcula que hay 7.000 estadounidenses registrados en la Embajada de Ucrania y otros 25.000 de doble nacionalidad en el país. Sullivan señaló que no tienen evidencias concretas de que vaya a ocurrir la invasión, pero al mismo tiempo afirmó que todas las piezas apuntan a que están en su lugar para una gran operación militar que podría comenzar rápidamente. No hemos visto nada que indique que se haya tomado una decisión final o que se haya dado una orden, pero hay una razón por la que advertimos a los ciudadanos estadounidenses, por la que hemos llamado a nuestros socios de la OTAN y de Europa del Este y por la que estoy ahora aquí. Y es porque creemos que esa orden se pudiera dar. Es una posibilidad, pero no estamos diciendo aquí o ahora que la orden ya se haya dado. Ya lo escuchaban, se dicen y se contradicen. Del otro lado, Rusia hizo saber que estaban al tanto de esta histeria mediática por parte de la Casa Blanca para iniciar un conflicto. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, lo dijo de esta manera. Escuchemos.
La histeria de la Casa Blanca es más reveladora que nunca. Los anglosajones necesitan una guerra, a toda costa. Las provocaciones, la desinformación y las amenazas son el método favorito de resolver sus propios problemas. La maquinaria político-militar estadounidense está lista para volver a pasar por la vida de las personas. El mundo entero está viendo cómo el militarismo y la ambición imperial se rebelan. Ya lo veíamos, así están las cosas. Vamos ahora a poner en contexto los últimos acontecimientos. En días recientes, los presidentes de Estados Unidos y Rusia sostuvieron nuevamente una conversación telefónica de un poco más de una hora. En el encuentro, Putin le recordó a Biden en la llamada que Estados Unidos y la OTAN no han respondido a las exigencias de Rusia. Estamos hablando de mantener a los antiguos países soviéticos fuera de la OTAN, que la alianza se abstenga de desplegar armas en su frontera y que retire sus efectivos militares de Europa del Este. Saludos, señor presidente. Hola. Me alegro de verle de nuevo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron una videollamada recientemente en el contexto de la actual escalada de tensiones al este de Ucrania. La reunión duró poco más de una hora y fue la primera conversación directa desde el 30 de diciembre pasado. La conversación transcurrió en un ambiente sin precedentes, en medio del aumento de la histeria por parte de Estados Unidos sobre una supuesta invasión inminente de Rusia a Ucrania. La presión alrededor del tema de la invasión se ha ejercido de manera coordinada y la histeria ha llegado a su apogeo. Pero regresando a la conversación entre Rusia y Estados Unidos, se puede constatar que su carácter fue bastante equilibrado y concreto. El presidente ruso denunció que aún no ha recibido una respuesta sobre sus exigencias en materia de seguridad. Además, hizo hincapié en la campaña de manipulación desatada por Occidente. Por su parte, Joe Biden aprovechó el diálogo para reiterar sus amenazas de una supuesta invasión a Ucrania. El presidente de Rusia resaltó que los países occidentales no ejercen la presión suficiente para que Kiev cumpla las obligaciones que asumió. Además, llamó la atención sobre el peligro de militarizar a Ucrania y llenarla de armamento moderno. Eso es lo que está haciendo Occidente de manera deliberada. Moscú afirmó en la reunión que Estados Unidos ignora sus exigencias sobre las garantías de seguridad. Señaló además que Kiev sabotea los acuerdos de Minsk y que Washington entrega información falsa a los medios de comunicación. Este fin de semana volvió a hablar con el presidente Putin para reiterarle que estamos listos para seguir con diplomacia de alto nivel, para llegar a acuerdos escritos entre Rusia, Estados Unidos y las naciones de Europa para encarar las preocupaciones legítimas de seguridad, si es lo que quieren. Sus preocupaciones de seguridad y las nuestras. El presidente Putin y yo coincidimos en que nuestros equipos deben seguir trabajando con este fin junto con nuestros aliados y socios en Europa. Ayer, el gobierno de Rusia propuso públicamente continuar con la vía diplomática. Sin embargo, el Kremlin aseguró que el diálogo no aportó grandes cambios sobre los hechos que se están desarrollando desde hace semanas. Mientras esto pasaba, los esfuerzos diplomáticos por aplacar las tensiones también siguieron dando pasos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo un encuentro con Vladimir Putin en Moscú hace pocos días y luego llegó a suelo ruso el canciller alemán Olaf Scholz, quien insistió en un diálogo como la única vía para la solución de conflictos entre los países, al reunirse con el presidente ruso en el Kremlin. Entiendo que tenemos una preocupación común por lo que ocurre en el ámbito de la seguridad en Europa, dice Putin. Me gustaría agradecer a Francia su participación activa en el establecimiento de decisiones fundamentales a este respecto. Así ha sido desde el principio de nuestras relaciones. Me complace tener la oportunidad de mantener un debate profundo sobre todas estas cuestiones y empezar a construir una respuesta eficaz, colectiva, para Rusia y para el resto de Europa, dice Macron. La respuesta útil es una respuesta que permita evitar una guerra y construir elementos de confianza y estabilidad para todos. Los alemanes y todos los europeos tenemos claro que una seguridad duradera no puede lograrse contra Rusia, sino solo con ella.
Sobre esto hay consenso en la OTAN y en la Unión Europea, por lo que una solución debería ser posible. Por difícil y grave que parezca la situación actual, me niego a calificarla de desesperada. Estamos dispuestos a continuar el proceso de diálogo, pero todas las cuestiones mencionadas tienen que ser evaluadas como un paquete, sin separar las cuestiones de seguridad más importantes para Alemania. Los otros asuntos de seguridad también se discutieron en el contexto del conflicto ucraniano. El gobierno de Kiev, como sabemos, se niega a mantener los acuerdos de Minsk y a implementar el acuerdo de 2015. Y hoy contamos con el análisis vía WhatsApp del profesor Nelson Roque, experto del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Hola, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana. Un placer compartir contigo este espacio. Empezamos con el análisis. Rusia anunció el repliegue de sus tropas de la frontera. Sin embargo, los países de la OTAN niegan que exista una desescalada y mantienen la postura bélica contra Rusia. ¿Por qué 2 meses después mantienen esta visión de que podría ocurrir un ataque de Rusia contra Ucrania? Ucrania es el país de Europa más grande, con 41 millones de habitantes, con tierras muy ricas, abundantes riquezas naturales, minerales y una privilegiada posición geográfica, muy estratégica, con amplio acceso al Mar Negro además. Aparte de la incorporación de nuevos países, desde 2008 la OTAN comenzó a instalar y ya concluyó un escudo antimisil que amenaza a Rusia, con posiciones terrestres en Rumanía y Polonia y una naval en el sur de España. A partir de 2014, después de la crisis provocada por el paso de Crimea a Rusia, las unidades de respuesta rápida de la OTAN, que hasta entonces estaban ubicadas en 8 lugares del teatro de operaciones militares europeos, aumentaron a 16, y la cantidad de efectivos destinados a ellas crecieron de unos 13.000 a 45.000, incluyendo una fuerza de despliegue súper rápido de 5.000 hombres. La cantidad de ejercicios y maniobras que se realizan cerca de las fronteras rusas aumentó significativamente y desde 2020 se realiza un ejercicio conjunto entre Estados Unidos y los aliados con la participación de más de 20.000 efectivos cerca de la frontera rusa. Este ejercicio, que sale de Estados Unidos, comienza en marzo y termina en junio y se denomina Defender Europe. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas ucranianas han sido reforzadas con armamento moderno y se han realizado amplias maniobras conjuntas, OTAN-Ucrania, cerca de la frontera rusa. Esta situación obligó a Rusia a desplazar sus maniobras militares hacia la frontera con Ucrania. Este movimiento de las tropas rusas dentro de sus propias fronteras, previendo un ataque desde Ucrania, ha sido tomado como pretexto para el montaje mediático de la amenaza rusa, con el objetivo de presentarla ante el mundo como un posible invasora de Ucrania. Cuando Rusia lleva años denunciando el acercamiento de la OTAN a sus fronteras infructuosamente, ya que Estados Unidos y la OTAN siguen insistiendo en la misma retórica antirrusa, pero continúan ampliando sus miembros y su presencia militar alrededor de la federación. En realidad, ni Estados Unidos ni la Unión Europea tienen la visión de una posible invasión rusa a Ucrania, ni siquiera el presidente ucraniano en recientes declaraciones, pero continúan hablando de ella para lograr sus objetivos de condenar a Rusia, y Estados Unidos el de presionar a sus aliados para hacer lo mismo y para que limiten o dejen de hacer negocios con Rusia. Sobre ese mismo tema, hemos visto que la mayoría de los medios internacionales mantienen una cobertura donde Rusia supuestamente es el país que quiere atacar Ucrania y provocar el conflicto. ¿Por qué se quiere crear esta campaña de humo? Estados Unidos, el principal miembro de la OTAN, sabe que está perdiendo dominio en el mundo. China avanza vertiginosamente a convertirse en el primer actor económico mundial de manera irreversible. Rusia y China han establecido desde hace unos años
una poderosa asociación en los ámbitos económico y militar. Ambas potencias amplían sus relaciones en el resto del mundo, incluida América Latina, donde era impensable que algo similar ocurriera años atrás. Rusia, por su parte, ha alcanzado un gran desarrollo en su industria militar y posee armamento y medios estratégicos capaces de golpear con éxito a Estados Unidos. Estados Unidos durante toda su existencia ha creado enemigos como han sido el comunismo, la Unión Soviética, el campo socialista, los países antidemocráticos, violadores de los derechos humanos, recordar Yugoslavia, países poseedores de armas de exterminio masivo, Irak, Irán, Siria y otros, y han organizado cruzadas contra esos enemigos. Todos conocemos el periodo que se denominó Guerra Fría, en los marcos del cual se creó la OTAN. Vivimos la guerra de Vietnam, de donde tuvieron que salir huyendo. Tenemos todavía vigente la cruzada contra el terrorismo que condujo a la ocupación de Afganistán, donde la cantidad de tropas estadounidenses y de la OTAN estuvieron alrededor en el orden de los 130.000 efectivos. Igualmente sucedió con la ocupación de Irak. El desarrollo de China, su expansión por el mundo, la ruta de la seda y otros han dado lugar a una guerra comercial de Estados Unidos contra el gigante asiático, pretendiendo arrastrar a Europa en la aventura y también al movimiento de tropas, principalmente fuerzas de la Marina, hacia lo que Estados Unidos ha denominado el Indo-Pacífico y al mar del sur de China, a crear asociaciones militares como el AUKUS y otras. Todo este entramado de enemigos moviliza tropas, implica maniobra, armamento, municiones y todo lo que se mueve alrededor. Todo eso significa dinero que va a parar al complejo militar industrial, quien en definitiva es uno de los poderes que dicta políticas en Estados Unidos. Además, los enemigos que Estados Unidos crea provocan pánico entre los estadounidenses, engañados por las fake news, y ayudan a desviar la atención de la situación que vive el país. Incluso se culpa a otros de los problemas internos. Los medios de comunicación capitalistas están en manos de las transnacionales de la información, cuyos intereses concuerdan con los del imperio. Por eso considero que se ha creado la campaña y se mantendrá con mayor o menor virulencia, de acuerdo con las necesidades estratégicas de cada momento. Profesor, le propongo hacer una primera pausa. En los próximos minutos seguiremos analizando toda la actualidad en torno a las tensiones entre Ucrania, Rusia y la OTAN y qué busca Estados Unidos con esta campaña mediática. Acompáñenos. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть вже кажуть відповідні дати. Ми розуміємо про всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Якщо є якась у вас чи у будь-яких людей додаткова інформація щодо 100% вторгнення, починаючи з 16 числа в 100% вторгнення Російської Федерації в Україну, давайте, будь ласка, нам цю інформацію. Поки що повномасштабної війни в Україні на сьогодні немає. І я як президент повинен говорити зі своїм суспільством, маючи відповідну реальну інформацію. Я говорю, що ми отримуємо багато різної інформації з багатьох джерел. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав. Volvemos con el análisis. Profesor, Putin se reunió con Macron, luego habló con Biden y también con el canciller de Alemania. Por tanto, la postura de Moscú es a favor de la paz. ¿Qué se sabe de estos encuentros?
Realmente se sabe poco del detalle de las conversaciones, pero independientemente de ello, se puede ver que hay espíritu de negociación por parte de Francia y Alemania. Hay que tener en cuenta no solamente el hecho de sentarse a conversar, sino que durante todo el periodo de mandato del presidente francés, este siempre ha manifestado la necesidad de conversar con Rusia y comerciar con ella por ser un partner natural y una plaza de negocios importante, además de garantizar la diversificación del comercio europeo. Además, Europa necesita abastecerse del gas ruso y está pasando por una fuerte crisis energética. Según los especialistas, Europa necesita del gas ruso en un 30% de sus necesidades, aproximadamente, y le resulta más barato recibirlo a través de un gasoducto directo desde Rusia que embotellado desde Estados Unidos. En lo referente al gas, ya Alemania tiene funcionando un gasoducto conjunto con Rusia, el Nord Stream 1, y prácticamente a punto de echar a andar el número 2, que Estados Unidos pretende boicotear y que significa una multimillonaria inversión, y más que eso, multimillonarias ganancias, a las que seguramente Alemania no estará dispuesta a renunciar. Hay que tener en cuenta también que una parte del gas que consume Europa pasa por gasoductos que manipula Ucrania, procedentes de Rusia. Los europeos en general deben estar por apoyar la paz y las conversaciones. Pienso que el presidente Biden ha tenido que adoptar una postura negociadora de última hora debido a la postura europea de Francia y Alemania como principales representantes del conglomerado. El presidente Putin siempre ha estado por la negociación con Estados Unidos y la OTAN, y no solo ahora, sino a través de todas las etapas vividas con los diferentes presidentes que han pasado por la Casa Blanca. La retirada de las tropas rusas es una prueba demostrativa de que Rusia está por la paz y no pretende invadir a Ucrania, lo que no quiere decir que renuncie a defenderse. Al parecer, la situación por ahora no tiene un final definido. ¿Cuáles pudieran ser las vías para la desescalada definitiva entre la OTAN y Rusia? Por supuesto que el final actual no es claro. Es una pequeña distensión, porque con la concentración de tropas a ambos lados de la frontera en zafarrancho de combate, cualquier equivocación de cualquier parte puede desencadenar un conflicto de incalculables proporciones, y es saludable alejar las tropas. Pero por el momento, la decisión inteligente ha sido de la parte rusa. Para desescalar el conflicto, pienso que Estados Unidos y la OTAN deben sentarse a conversar, negociar y buscar una solución que satisfaga a ambas partes. La propuesta rusa debe ser la base de la negociación. Si la OTAN admite a Ucrania y Georgia como miembros plenos y continúa maniobrando alrededor de la frontera rusa, el conflicto continuará, porque Rusia tiene derecho a prepararse para la defensa de su territorio y de su soberanía. Estados Unidos debe reconocer que el multilateralismo tiende a imponerse por sobre la unilateralidad imperial. Muchísimas gracias, profesor, por su análisis sobre este tema. Ya estamos en los minutos finales. Siga con nosotros, justo en la diana. Запад ведь какую сейчас занимает позицию? Вот мы требуем, чтобы Россия прекратила свои учения, чтобы она отвела свои войска. А Россия как планировала, так и выполняет эти свои планы. Вот пришла пора частично завершать эти учения, они начинают возвращаться в места постоянного базирования. И Запад тут же говорит, вот, я вас уверяю, Запад, если еще не сказал, обязательно скажет. Вот видите, мы как нажали на них, как там, значит, Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и все. Это торговля воздухом. Наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма. Мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности.
night, many people was waiting for a war, but war didn't start. Они пытались сделать все, чтобы она состоялась. И, возможно, вот у них на страницах их газет бои были нешуточные. Но к реальности это не имеет никакого отношения. La Cancillería rusa ha destacado que desde finales del 2021 y principios del 2022, el espacio informativo mundial se enfrentó a una campaña mediática sin precedentes por su escala y sofisticación, que pretendía convencer al mundo de que Rusia estaba preparando la invasión a Ucrania, algo que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha calificado como terrorismo de información, teniendo en cuenta las graves consecuencias que podría tener. En esta emisión le contamos quién gana con toda esta histeria mediática. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver en segunda emisión el viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas, puede comunicarse con nuestro equipo de trabajo. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.